son las posturas del mismo director general de la policía, que lo lleva a uno a pensar que pareciera que al interior del Ministerio de Defensa, con la postura del ministro Iván Velázquez, que no enfrenta y sale a dar la cara en defensa de los soldados y los policías, lo que nos lleva a nosotros a pensar de que sí existe una actitud por parte del gobierno de no adoptar posturas serias. Yo creo que el gobierno de turno se equivocó desde que lanzó su campaña política a la presidencia, tratando de venderle a los colombianos una falsa paz que no se alcanza ni con las posturas que ha tomado el gobierno de permisividad frente a los grupos terroristas, no se alcanza tampoco cuando no se le da el apoyo irrestricto tanto a la justicia como a la fuerza pública, no se alcanza cuando el mismo presidente en cabeza de su gabinete han incumplido una buena administración de lo que es el erario público. Cuando vemos eso y vemos una debilidad del gobierno para enfrentar de manera directa a los grupos alzados en armas como las disidencias, el ELN, el Clan del Golfo, el narcotráfico, pues ocurre que ellos se envalentonan, como hemos venido viendo, y tratan de manipular o tratan de presionar, generando terrorismo al pueblo colombiano, atacando a la fuerza pública, involucrando a los municipios lejanos, haciendo acciones como la granada, la armada, como los cilindros bomba allá en Cali, como los ataques a Jambaló, a Jamundí, a todas estas regiones del país, que la única intención que demuestra es que el gobierno es permisivo, que la paz no se alcanza con trivialidades y con expresiones fugaces, y mucho menos dándole el respaldo casi que total a todos estos grupos alzados en armas. Por eso hoy tenemos esa problemática en todo el país. Por lo menos esa es la sensación que ellos venden, es la sensación que nos genera a nosotros inquietudes. Son las posturas del mismo director general de la policía que lo lleva a uno a pensar que pareciera que al interior del Ministerio de Defensa, con la postura del ministro Iván Velázquez, que no enfrenta y sale a dar la cara en defensa de los soldados y los policías, lo que nos lleva a nosotros a pensar de que sí existe una actitud por parte del gobierno de no adoptar posturas serias, mucho más cuando vemos de que han sucedido en estos 2 años del gobierno de Petro las azonadas y han desplazado a nuestra población militar y policial del territorio para ser maltratados, para no garantizar esa soberanía que tiene como responsabilidad la fuerza pública, y el ministro de Defensa no sale en un momento dado a dar la cara en defensa de nuestra fuerza pública. Sí, Para mí, señor. cuando uno ve eso, inmediatamente asume o analiza que hay algo al interior del Ministerio de Defensa que está funcionando mal y que no hace que los policías asuman con responsabilidad la tarea que tienen por cumplir. Y yo creo que la cortina de humo la traemos hace 60 años, donde los grupos guerrilleros nos han mostrado a nosotros sus intenciones, la jugada en el territorio, al interior del territorio, para ejecutar todas sus fechorías y para delinquir, ya sea con el narcotráfico, ya sea para atentar contra poblaciones, ya sea para mover secuestrados, ya sea para mover sus propias fuerzas armadas ilegales en arma. Para cualquier cosa, ellos nos han venido mostrando siempre una cortina de humo que a la percepción del ciudadano común que vive en su cotidianidad de pronto no lo percibe, pero que las personas que tienden a mirar con análisis las noticias sí logran identificar que algo está ocurriendo y que algo está pasando. De hecho, no podemos decir de que no está pasando nada en Colombia con estas acciones que están buscando más bien tratar de mostrarle a los colombianos que el presidente habla de paz, pero que los grupos armados entonces están ahora alzados en armas, saliéndose de los procesos de negociación para pedir y exigir unas prebendas mayores, o para llevar al gobierno y decirle allá al presidente que es necesario para parar la violencia, entonces darle ciertas prerrogativas a estos grupos. Que no nos olvidemos que las FARC llegaron en el gobierno de Santos pidiendo curules en el Senado, en la Cámara de Representantes. Nada raro que estas disidencias de las FARC que ya veníamos apreciando vienen con la misma intencionalidad,
presionar, y ahora mucho más en un gobierno de izquierda, en un gobierno permisivo como el de Gustavo Petro, mucho más querrán llevar ahora el país a una situación de terrorismo para exigir luego al gobierno que ellos también tengan perdón y olvido y que también logren entonces curules en el Congreso y la Cámara. El ELN es todavía peor que las FARC, y cuando digo peor es porque ellos sí entienden la parte política, pero ellos están combinados con el narcotráfico, con los grupos armados, con la parte internacional, entre otros Venezuela y Cuba, con una serie de ideologías y de células en los cascos urbanos que ellos han sabido mantenerse en un momento dado no tan observados, tan evidentes en el trasegar de la vida cotidiana como sí lo ha hecho las FARC. El ELN es todavía más difícil como grupo armado porque ellos llevan en los últimos años, vamos ya en 7 gobiernos en los cuales hablan de paz, se le permite y se le entregan todos los recursos y se abren las puertas y el escenario para una conversación y una decisión, y nunca el ELN ha mostrado ni siquiera un ápice de oportunidad a que de verdad quiere en Colombia dejar de delinquir, dejar el narcotráfico, dejar de presionar sobre las fronteras, dejar de manejar el contrabando, dejar de incorporar menores a sus filas, lo que nos lleva siempre a pensar que ellos son aún más estratégicos y más profundos en sus ideales e intenciones que las FARC en un momento dado. FARO nace bajo una expresión en un derecho constitucional el 10 de mayo del 2023, demostrándole al país entero que los militares y policías no son ajenos en la reserva y veteranos a lo que le está pasando al país. En los últimos 60 años nunca la reserva y los veteranos habían tomado o adoptado una postura política no partidista con una intención clara y evidente que manifestarse en la plaza pública y decirle al gobierno de turno que no estamos de acuerdo tampoco con lo que está él presentando, con sus reformas, con sus intenciones, con sus postulados y con sus acciones de poco respaldo a nuestra fuerza pública. FARO es hoy una idea, una intención que está respaldada por una corporación y que está en un proceso de estructuración y organización en la cual aspira siempre llevar la voz popular de nuestro pueblo y poder ayudar también a nuestros veteranos y reserva frente a esta problemática que hoy aqueja a nuestro país. Bueno, el 21 de abril es una actividad pública bajo un derecho del artículo 37 de la Constitución de reunirnos y manifestarnos de manera pacífica, que vamos a darle continuidad a un proceso colombiano de nuestra sociedad de nuevamente manifestarnos, pero con más fuerza, con más contundencia en las calles colombianas, en las ciudades colombianas, para demostrarle no solamente al gobierno de turno, sino al país que este pueblo colombiano no está de acuerdo con una cantidad de cosas que vienen sucediendo. La marcha de la mayoría se ha tratado de tener, lógicamente, una identidad política no partidista, porque no representa a ningún partido político, donde tiene unos ideales y el principal de ellos es hacer que la población se mueva, se reaccione, se informe, se manifieste en la plaza pública para defender sus derechos constitucionales, para que el país no vaya a cambiar una identidad democrática a una identidad socialista, revolucionaria, que es a lo que la quieren conducir, que el país mantenga esa identidad de ser un bello país, un territorio hermoso en todo el mundo y que se es libre por naturaleza, donde haya libertad de expresión y donde la empresa evolucione para darle mejor trabajo y oportunidades a los ciudadanos de Colombia. Hoy nosotros, los que estamos organizando esta marcha del 21, somos conscientes de la necesidad de generar ideas para que el pueblo, la gente, los afectados, como ahora el sector de la salud, nos acompañen y hagamos una buena fuerza de manera pública, que nos expresemos y llevemos el sentir a una tarima, a una caminata, a una bandera, y sepa el gobierno de turno que Colombia no es en un momento dado un país tan fácil como lo pudo haber sido
Venezuela, Nicaragua o cualquiera de esos países.